Agricultura.cl. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 11 de octubre. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @Llegó la Hora 921, o enviarnos como siempre un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Viernes de entrevista en profundidad y hoy nos acompaña una gran invitada. Está con nosotros Natalia González, abogada, ¿cuál era el cargo específico? Ex consejera experta del Consejo Constitucional, o comisionada. Sí, comisionada. Comisionada experta del nombre exacto. Y actualmente en Faro de la Universidad del Desarrollo. Natalia, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, a ti y a todo el equipo por recibirme hoy día. Bueno, partamos conversando, Natalia, sobre el momento actual de la institucionalidad en Chile. A ti, dentro de la comisión experta, imagino que te tocó pensar la estructura institucional de nuestro país y han surgido algunas voces a raíz de los últimos casos que han estado en la palestra pública que han apuntado al diseño también de las instituciones, especialmente al nombramiento de ciertos cargos, lo que antes en Derecho Constitucional nos enseñaba que era una virtud del sistema que estuvieran participando los distintos poderes del Estado y que estos fueran lo más amplio políticamente para que fueran más o menos transversales las personas que ocupaban esos cargos. Bueno, hoy día parece que la involucración de la política no es tan buena idea y vemos que situaciones como la intromisión de la política en el Poder Judicial o distintas instituciones. Si tuvieras que hacer un diagnóstico general, Natalia, de la situación que está viviendo nuestro país a raíz de estos casos, ¿por dónde irían tus énfasis? Sí, a ver, lo primero, José Francisco, a decir es que a mí me parece que dentro de todo nosotros tenemos una institucionalidad, un marco jurídico supremo bastante robusto, que le ha permitido al país de alguna manera sortear crisis o dificultades bien severas que hemos tenido en los últimos años. Y no solamente me refiero a la dificultad que experimentó toda la institucionalidad hace 5 años atrás, prácticamente en el 18 de octubre del 2019, sino que las que se han sucedido. Y nuestra tradición, de alguna manera, va indicando que en la medida que nuestro país va haciéndose carne de aquellos defectos, de aquellos vacíos en nuestra institucionalidad, lo va perfeccionando, ¿ya? Hoy día lo que observamos es que efectivamente el sistema de nombramiento de los jueces de Corte de Apelaciones, de instancia y también hoy día de la Corte Suprema requiere de un perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento, ese estudio, la verdad es que ya lleva varios años en consenso por parte de diversos académicos y expertos que hemos venido proponiendo, ya sea en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelaciones y también a nivel del Tribunal Constitucional, algunos cambios en cómo se nombran justamente a los magistrados que integran estas diversas instituciones. En la comisión experta, como tú bien recordabas, hubo una primera propuesta que luego, con algunas modificaciones, es refrendada por el Consejo Constitucional y que básicamente a lo que apuntaba, más que a los miembros de la Corte Suprema, eso sí, apuntaba a generar una comisión de nombramientos integrada por personas de reputada trayectoria, académicos, expertos, si tú quieres, que iban a colaborar en la función de nombramiento, justamente para evitar aquella duda, aquella interrogante de que quienes llegan a los cargos de las magistraturas judiciales no cuenten con los pergaminos y méritos suficientes, ¿ya? Ahora, en ese contexto y dentro de la idea de que la Corte Suprema debía separar su función jurisdiccional de otras funciones administrativas como la que estamos mencionando, también se discutió cómo hacer más viable o factible que esos nombramientos pasaran por un proceso de escrutinio más transparente y todo eso se incluyó en la propuesta. Y digo que viene hace años porque la verdad es que hay grupos de trabajo funcionando hace mucho tiempo haciendo propuestas. Hay que recordar que el presidente Piñera en su segundo gobierno con el ministro Larraín presentó un proyecto de ley justamente para reformar la forma en que se nombran
sobre todo a los jueces ministros de Corte de Apelaciones, y agregando más criterios de transparencia para los ministros de la Corte Suprema. Hoy día la discusión se ha trasladado más bien hacia la Corte Suprema, sin perjuicio que las esferas de las otras instancias de judicatura no deben soslayarse. El gobierno ha comprometido un proyecto, y ahí lo relevante, te diría yo, José Francisco, es que el proyecto no distorsione más o no genere mayores problemas que los que queremos intentar resolver. Porque hay que acordarse que la Convención Constitucional que funcionó en el año 2022 hizo una propuesta no solamente de sistemas de justicia, atomizando nuestra judicatura y restándole el carácter de poder independiente, sino que además creaba una suerte de consejo para la magistratura que ya en otras experiencias empíricas hemos podido advertir cómo es objeto también de captura política, y es justamente eso lo que tenemos que precaver. Y ahí en ese sentido, ¿te parece que hoy día el punto más importante está en el sistema de nombramiento de estas autoridades? Porque claro, hoy día pareciera que está centrado en la Corte Suprema, ¿verdad? Pero es el mismo sistema que, o muy similar al de la Fiscalía Nacional, también de la Contraloría General de la República, que vamos a tener probablemente noticias durante las próximas semanas. ¿Está por ahí el problema o están en el control de esas atribuciones o de esas personas que son elegidas? Porque pareciera que las medidas de control que existen son medidas a rajatabla. O una persona o lo está haciendo bien o pierde el cargo. Y claro, como que quizás puede haber algo entre medio, ¿verdad? Y pierde el cargo a través de una acusación constitucional, que es el control político posible. Como que la forma de control es tan rígida que quizás hay los incentivos como para no utilizarla, como para no estar midiendo ni estar evaluando a cómo están ejerciendo los cargos, porque claro, la consecuencia es muy drástica, ¿verdad? No hay posibilidad como de una advertencia, quizás. ¿Cómo ves tú esa dualidad entre la dificultad de un sistema de nombramiento adecuado, pero también de control efectivo de las personas que llegan a esos cargos? Sí, mira, hay varias consideraciones. Te diría que la primera es que tenemos que enfocarnos en resolver dónde están los problemas. ¿Ya? Y a mí me parece que hoy día los problemas están en la primera etapa, en la etapa de selección, es decir, quiénes son las personas que llegan a esas quinas, que llegan a esas ternas y cómo llegan, ¿ya? Quiénes efectúan esa selección para intentar de alguna manera aislar la inquietud, la interrogante de que no son las personas mejores preparadas por un lado, y por otro lado las dudas de opacidad o transparencia que hay en ese proceso, ¿ya? Luego, a mí me parece que respecto de la Corte Suprema pueden haber distintos diseños, como tú bien indicas. Uno de esos diseños, por ejemplo, podría involucrar o no al Congreso Nacional en el nombramiento, en este caso al Senado, o bien no, ¿ya? Y hacer un esquema en que sea la Corte Suprema la que proponga una quina y esto termine simplemente en el presidente de la República para aislar la eventual influencia que tienen que ejercer esos candidatos en el Congreso. O bien, un mecanismo distinto, ¿no es cierto?, es que exista esta suerte de comisión de nombramiento, que mantengamos el procedimiento actual, pero añadiéndole fuertes cuotas de transparencia y de escrutinio, ¿ya? Porque hoy día lo que ocurre es que en el Senado, digamos, se lleva a cabo ese examen de los ministros que son propuestos por el presidente de la República, pero salvo las últimas instancias, digamos, en que han sido más polémicas, el fiscal nacional, incluso ahora estos mismos dos nombramientos últimos en la Corte Suprema, que había que acelerarlo justamente porque la Corte se iba a quedar sin necesariamente todos sus miembros, no han sido procesos en que, te diría yo, se examine verdaderamente, más allá de consideraciones de otro orden, la calidad de los jueces que están llegando al Poder Judicial, ¿ya? Y luego, sobre los mecanismos de control hay que tener cuidado, porque una buena parte de esta discusión tiene que ver con cómo mantenemos la independencia de los jueces, claro, ¿ya?, del Poder Judicial. Y por lo tanto, las causas para remover eventualmente a un ministro de su rol, a un ministro de Corte de su rol, tienen que ser lo suficientemente objetivas y pasar por suficientes filtros para que no pongamos en duda la independencia de los miembros del Poder Judicial. Porque de lo contrario, si es fácilmente removible con causales que no necesariamente se acreditan o son laxas en la forma en que están
plasmadas en el texto constitucional, corremos el riesgo entonces de que el día de mañana a un grupo determinado de la política no le parezca bien cómo está un juez, por ejemplo, fallando, que no debiera tener nada que ver con la decisión que después toma la política de eventualmente removerlo, sino más bien si está cumpliendo o no con sus deberes como juez, y comprobar eso en la acusación, y no que nos lleve, por así decirlo, una ola de condena moral, sino que más bien una ola estricta de revisión de los antecedentes de la conducta de ese juez para removerlo, no porque si no comprometes la independencia del Poder Judicial. Pero en ese sentido pareciera, a raíz de lo que estamos viendo ahora, que esa noción de independencia y de la capacidad de abstracción de la política, especialmente del Congreso, de analizar o no cómo fallan los jueces, parece que ha sido relevante a la hora de evaluar la acusación constitucional, en particular de la ministra Vivanco y del ministro Sergio Muñoz, porque por un lado vemos a algunos parlamentarios del oficialismo que dicen, mira, la oposición se está ensañando con el juez Muñoz por cómo falla. Bueno, pero quizá ellos también lo están defendiendo por cómo falla. Y eso es como una vuelta dura de resolver. ¿Cómo puede existir un mecanismo donde sea completamente irrelevante, entre comillas, cómo fallan los jueces y lo únicamente lo estrictamente relevante sea si se cumplió la causal o no que dice la Constitución? De hecho, la presentación de la acusación constitucional contra los Supremos tenía el error precisamente de causal, porque copiaron a una causal de los ministros de Estado que no aplica a los jueces de la Corte Suprema. Claro, y eso la verdad es que es bastante impresentable, José Francisco, porque nuestra Constitución tiene un señalamiento estricto de cuándo procede una acusación contra los ministros de la Corte, que es por notable abandono de deberes, ¿no es cierto? Y no por haber dejado de cumplir la ley u otras causales, digamos, que están establecidas en la Constitución para otro tipo de autoridades. Luego, por eso es que cobra tanta relevancia el examen de las acusaciones constitucionales, tanto por la Cámara de Diputados como después el rol que cumple el Senado como jurado, ¿ya? En la revisión que toca hacer la próxima semana de la acusación constitucional del ministro Muñoz y de la ministra Vivanco, el Senado tiene que actuar con sana crítica, ¿ya? Y eso significa ponderar la acusación en su mérito, verificar dentro de todo lo que pueda en este contexto de sana crítica que efectivamente lo que se está incumpliendo es un deber que le cabe al juez en su rol de tal. ¿Cómo se incumple ese deber? Y a mí me parece que hay argumentos sólidos, por lo menos a nivel de lo que le compete hacer al Senado, tanto para el ministro Muñoz como para la ministra Vivanco, para que el Senado se pueda pronunciar, ¿ya? Pero es relevante que deje constancia de que se pronuncia respecto de eso, y no del mérito de las sentencias, por ejemplo, que han pronunciado uno u otro, o de lo que compete al rol comunicacional, o nuevamente hacia dónde va, ¿no es cierto?, la mayoría de la opinión pública que estima que a lo mejor en este caso tiene que haber una sanción ejemplar. Más bien aquí tiene que haber un examen exhaustivo de esas causales. Eso es lo que cabe a la ciudadanía exigir, eso es lo que uno esperaría ver, y eso es lo que de alguna manera la institucionalidad prevé, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que hacer exigible ese cumplimiento. Si eso no ocurre, José Francisco, el próximo año hay elecciones parlamentarias, hay elecciones de diputados y hay elecciones de la mitad del Senado. Y entonces lo que le compete al electorado es informarse de cómo se comportan sus diputados y sus senadores también en estas actuaciones y no solamente en los proyectos de ley que discuten. Y a propósito de eso mismo, Natalia, que bueno, tiene que ver con lo que hemos comentado, pero se aplica también a más cosas, es la figura misma de la acusación constitucional. Porque claro, vimos ayer la acusación constitucional rechazada de la ministra del Interior, Carolina Toá, pero vimos antes de ayer una acusación constitucional aprobada contra los ministros de la Corte Suprema, Muñoz y Vivanco. ¿Te parece que es una figura, y te pregunto también si es que lo conversaron en la comisión de expertos del Consejo Constitucional, una figura que cumple con su rol? Porque pareciera que la Constitución, los parlamentarios tienen distintos como mecanismos para fiscalizar los actos de gobierno, pero pareciera que tenemos dos, uno que no se usa como por poco atractivo comunicacionalmente, parece que es la interpelación, que antes era más común y que ahora ya va de baja, porque hoy día está muy a la mano la acusación constitucional y ya vemos que se juntan se cuentan por decenas en cada una de las administraciones. ¿Te
¿Te parece que es algo que hay que revisarlo? ¿Te parece que es un problema simplemente de ejecución y no de diseño? ¿Están mal puestos los incentivos o tenemos un ejercicio de la política que no está a la altura de la institucionalidad, que también puede ser? A ver, lo primero a señalar es que esta es una herramienta constitucional que está disponible, pero al mismo tiempo está disponible en el entendido que ha de ejercerse como un instrumento de última ratio, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros cuando estudiamos esto en la comisión experta y el año pasado el Consejo Constitucional a propósito del perfeccionamiento de esta institución, pusimos algunos requisitos justamente para que aquello que se conoce en doctrina como de última ratio se cumpliera de mejor manera, sobre todo considerando la actuación de los parlamentarios de oposición al gobierno del presidente Piñera, en que el instrumento fue usado y abusado a rajatabla, ¿ya? Al punto que el presidente Piñera fue acusado 2 veces y en una de esas acusaciones la verdad es que logra sortearla por muy pocos votos, ¿ya? Lo que habría generado una cuestión muy, muy compleja para el desarrollo de nuestra institucionalidad. ¿Qué es lo que nosotros propusimos en ese minuto? Fue, por ejemplo, que la interpelación fuera una herramienta necesaria y previa al uso de la acusación constitucional. Luego también uno puede cuestionar y preguntarse respecto a los quórums necesarios para aprobar esa acusación en la etapa acusatoria en la Cámara, si es que son suficientes o no, si es necesario elevarlos, porque efectivamente el Senado, por ejemplo, para el presidente de la República, tiene un quórum superior para votarla a favor de 2/3 de sus miembros en ejercicio, pero la Cámara de Diputados para acusarlo necesita una mayoría absoluta. Eso también puede ser objeto, ¿no es cierto?, de una revisión o de un perfeccionamiento institucional. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el quórum para finalmente que el Senado acuse a los ministros de Estado. Ahora, tampoco puede transformarse en una herramienta de letra muerta, es decir, claro, que tú le pongas tal cantidad de requisitos que al final sea una herramienta que está disponible solo en el papel y cuyos quórums sean al final absolutamente inalcanzables. Pero sí, uno puede exigir ciertos requisitos previos para que se interponga, uno sí puede exigir, y debiera ser exigible incluso hoy sin reforma alguna, el recuerdo de que no es una acusación política, no es un voto de censura, sino que es una acusación que combina elementos jurídicos y políticos. Y por eso es que la Constitución exige que al declararla admitida y después al eventualmente apoyarla, se puede razonablemente comprobar que ha habido una inejecución de la ley o se ha faltado, digamos, al deber de cumplir con la Constitución y con las leyes. Y en ese sentido los parlamentarios tienen que intentar ser bien estrictos, ¿ya? En el caso de la ministra Toá, la verdad, José Francisco, es que más allá del texto de la acusación, que siempre tiene que cumplir con lo que te comento, las fuerzas políticas podrían haber tenido distintos argumentos para justamente hacer presente si se cumplía o no con las leyes, ¿ya? Y yo creo que la acusación en eso tenía elementos bien relevantes, ¿ya? Así como también tenía otros en que, como tú bien dices, no tenía ninguna relación con esa causa, ¿ya? Pero nunca tenemos que olvidarnos de que es un instrumento de última ratio, de que antes de presentarla los parlamentarios tienen que hacer una labor política, deliberativa en términos de ver si hay disponibilidad de los votos y además si se cumplen con las causales constitucionales que están establecidas ahí para no sufrir derrotas innecesarias y estresar el sistema institucional indebidamente. Bueno, estamos conversando con Natalia González, abogada académica del Faro de la Universidad del Desarrollo. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando con ella. Continuamos esta conversación de viernes de entrevista en profundidad con Natalia González, abogada académica en Faro UDD. Y quería preguntarte, Natalia, a propósito de efemérides, la próxima semana es un nuevo aniversario del 18 de octubre, se cumplen 5 años, además cae un viernes también, que fue lo mismo que el 2019, ahí trae recuerdos sobre ese día, y escribiste una columna en Ex Ante a propósito de esta efeméride. ¿Cuál sería tu análisis a propósito de los 5 años de esta fecha, Natalia? Sí, José Francisco, la verdad es que a mí me parece que la próxima semana no hay mucho que conmemorar, menos que celebrar, sino más bien debiera ser una fecha que nos llame a una profunda reflexión sobre lo que le ocurrió a Chile hace 5 años atrás, sobre lo que significó para nuestra institucionalidad, sobre lo que ha implicado en términos de
mejorías en la calidad de vida o no de nuestra población. Yo ahí tengo una mirada muy crítica y me parece, como digo en esa columna, que hoy día lo que define no solamente al mal llamado estallido social, sino que a los 5 años que han ocurrido tras él es un periodo de deterioro económico, de estancamiento, de deterioro en las relaciones políticas, de nuestra convivencia, y en las que lamentablemente volvemos a ver a 5 años después de aquello, ¿no es cierto? Una característica en el debate público que no está fundada en la evidencia, en los datos, en el análisis razonado de propuestas políticas, sino que más bien este contexto de discusión se produce nuevamente al alero de los slogans, al alero de frases inexplicables, polarizando la discusión, pero en un contexto mucho más delicado que en el que estábamos en el año 2019. Hoy día tenemos una situación de empleo informal que crece, el empleo formal no ha recuperado los niveles que tenía prepandemia, tenemos una situación de crecimiento económico del país que, si bien es cierto, se arrastraba hace varios años ya, una década de estancamiento económico, este se profundiza terriblemente a partir de octubre del año 2019 y en adelante no hemos logrado repuntar. Y peor aún, José Francisco, te diría que tras el rechazo del primer proyecto constitucional, pudo haber habido un momento, ¿no es cierto?, en nuestra clase política, en nuestra institucionalidad, en que entendiéramos que teníamos que hacer las cosas de otra manera, ¿ya? Y realmente palpar aquellas urgencias que eran ciudadanas y no las que cierta élite impone a la ciudadanía, que fue, a mi juicio, la lectura constitucional que significó el desenlace del proceso de octubre del año 2019, y donde volviéramos de alguna manera a abrazar la discusión no solamente política, sino que política y técnica, para sacar adelante buenas reformas que hagan que nuestro país sea uno que vuelva a prosperar. Pero sin embargo, luego del rechazo de ese proceso, nos embarcamos en un nuevo proceso que no contaba, creo yo, con el favor de la ciudadanía. De hecho, si uno recuerda las primeras encuestas, cuando empieza a trabajar la comisión experta, ya ahí la ciudadanía mostraba una adhesión muy baja, 24, 25%. La verdad es que esa adhesión solo repunta, ¿no es cierto?, cuando es electo el Consejo Constitucional, pero vuelve a caer muy rápidamente, ¿ya? Y entonces, a mí me parece que la política no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía realmente espera, que es la solución, pero buenas soluciones a sus problemas razonadas, y no el acuerdo por el acuerdo con soluciones que solo terminan por distorsionar aún más la realidad de los chilenos de clase media y de los más vulnerables. Y en ese sentido, ¿te parece que el momento actual, después de lo que ha pasado, de la discusión constitucional, se ha hecho cargo un poco de la situación que vivimos hace 5 años? Porque de repente uno se acuerda de los diagnósticos. Me tocó revisar algunas imágenes de lo que pasó hace 5 años y veía los elementos de la discusión y uno dice, bueno, si es verdad lo que decían, bueno, no parece como semejante el esfuerzo que hemos puesto para hacernos cargo de ciertos problemas que son importantes. Ahora surge además otro tema que se ha tomado a la agenda, que es seguridad, ¿verdad? Pero claro, cuando abordamos temas, no sé, tipo educación, vemos que está aumentando el ausentismo, que está aumentando la deserción, que la calidad ha disminuido, que la reforma de los SLEP no ha funcionado y que la forma de abordar el tema de una generación que supuestamente venía a hacerse cargo de este problema ha sido a través de la promesa de una condonación del CAE, finalmente, que no se cumplió, y que además generó efectos negativos porque la gente dejó de pagar. Y ahora la propuesta en cadena nacional del presidente de la República, así como una fórmula muy, muy polite de iniciar una discusión de fondo donde incluso personas de centro izquierda ya han salido a criticar la medida. Entonces es una cuestión ya como de praxis política, como que la política se ensimismó en su solución constitucional quizá, pero el resto ha estado más o menos al debe. Sí, yo concuerdo con ese diagnóstico. Mira, yo creo que hay dos grandes problemas en cómo se está mirando hoy día lo que sucedió el 18 de octubre del 2019 y las perspectivas hacia adelante. Respecto al 18 de octubre del 2019, a mí lo que me preocupa es que nos olvidemos prontamente de
reflexionar para luego perfeccionar nuestra institucionalidad para que no nos vuelva a ocurrir lo que ahí sucedió, que fue tremendamente grave, que fue básicamente cuestionar, y te diría prácticamente hasta el punto de quiebre, la posibilidad de gobernabilidad de un gobierno de derecha legítimamente electo, ¿ya? Yo creo que no ha habido una reflexión profunda en torno a eso, en torno a la lealtad a la democracia, en torno al uso de la violencia con fines políticos. Más bien, te diría que lamentablemente, y es un poco lo que digo en mi columna, las reflexiones en torno al 18 de octubre del 2019 le pasan muy rápida revista a aquello, y si es que, para luego volver a adentrarnos en lo que se denomina genéricamente el malestar, ¿ya? Entonces se dice, octubre no fue solo violencia, sino que más bien un conjunto de malestares, quienes entran ahí, porque hay quienes siguen tratándolo como un concepto unívoco, ¿no es cierto? Un conjunto de malestares de los cuales la ciudadanía, la sociedad, la política, la élite se tiene que hacer cargo. Pero luego, sin que entremos, digamos, en una profundidad de cuáles son las causas verdaderas de ese malestar, que no tienen que ver, a mi juicio, con una cuestión constitucional, sino que más bien con problemas sociales que se han ido profundizando con una seguidilla de reformas que lejos de solucionar los problemas los han ido aumentando. Y ahí tú mencionabas algunas, pero tenemos la reforma al sistema político de la presidenta Bachelet, que hoy día hace que tengamos no solamente un sistema político completamente fragmentado, incapaz de llegar a acuerdos, pero además y por sobre todo muy irresponsable, porque como justamente no hay mayorías necesarias en el Congreso, nadie se hace cargo al final del día de sus decisiones. Luego una reforma tributaria que prometió recaudar 3 puntos del PIB, terminó recaudando cerca de 1 punto, pero peor aún que el efecto recaudatorio es el efecto que generó en el crecimiento, en la inversión, en la productividad, con impacto en las oportunidades que están disponibles para todos los ciudadanos. También la reforma laboral de la presidenta Bachelet, la reforma educacional que bajó de los patines a los estudiantes que tenían acceso a liceos con mayor calidad de la educación, y es algo similar a lo que se pretende ahora, ¿no es cierto?, con la educación universitaria. Este FES que se viene creando, lejos de ser una alternativa de condonación al CAE, es una reforma muy estructural a la educación universitaria que no solamente afecta la autonomía de los establecimientos, sino que va a afectar la calidad de la educación que van a recibir esos estudiantes universitarios, justamente porque el Estado propone aquí fijar precios, y al fijar precios, las carreras que se van a ofrecer, con qué capacidad se van a ofrecer, qué vacantes van a tener disponibles las universidades, generando una segregación a nivel de estudios superiores. Entonces, esa seguidilla de reformas que han ido impactando en las expectativas que justamente tienen los estudiantes universitarios de salir al mundo laboral, de encontrar un buen empleo y al mismo tiempo un empleo bien remunerado, se han visto mermadas por un conjunto de reformas que yo lamentablemente hoy día, José Francisco, no veo que se estén reversando, sino que por el contrario, justo el anuncio del presidente el día domingo, busca profundizarlas. Entonces, yo creo que no estamos teniendo una reflexión profunda en la sociedad respecto de las causas, menos una reflexión técnica acerca de dónde tenemos que apuntar el foco para ir corrigiendo los problemas que tiene nuestro país, para que no sigamos con un crecimiento de tendencia cercano al 1,8%, ¿no es cierto? Y ahí, fíjate, yo valoro muchísimo una reflexión que se hizo aquí mismo en el Faro UDD y que va a estar disponible a partir del 18 de octubre. Esto es un libro que se llama La anatomía del octubre chileno, ¿no es cierto? Y aquí participaron una serie de autores académicos, muchos de ellos miembros del Faro UDD, que buscan dar una explicación en base a los datos, en base a la evidencia de lo que ahí ocurrió, y de ahí en adelante entonces proyectar posibles soluciones para las causas que todavía, ¿no es cierto?, puedan estar pendientes de resolverse en nuestra sociedad, pero sin distorsionar aún más los problemas, sino que buscando realmente soluciones que sean enfocadas en estos grupos que son más prioritarios, soluciones basadas en la evidencia, en la técnica, y además con una reflexión política, filosófica, sociológica en torno a lo que hablábamos antes, ¿no? El uso de la violencia política, qué está haciendo nuestro sistema para eventualmente evitar o mitigar una nueva azonada, y reflexionar profundamente como sociedad sobre aquellos valores que hoy día, ¿no es cierto?, la encuesta CEPA además nos viene mostrando que son valores que están profundamente arraigados en la sociedad chilena, como son el esfuerzo, como es el mérito y como es el trabajo duro para lograr surgir en la vida. Y ahí desde el punto de vista de que obviamente fue protagonista el 18 de octubre, de la violencia, su justificación, su legitimación y también
la matización que hubo respecto a su uso como forma de acción política. ¿Te pareciera que es algo que sigue vivo en el ambiente político? Lo digo particularmente porque, claro, hoy día los sectores que más la apoyaron, que fue la oposición de entonces al presidente Piñera, que hoy día está en el gobierno, claro, tiene una aproximación bastante democrática respecto a la cuestión actual, ¿verdad? Pero la gran pregunta es qué ocurriría si es que volvieran a ser oposición. Y alguna respuesta se ha dado en algún sentido de autocrítica, de comentario, lo hizo la presidenta del Partido Socialista una vez diciendo que faltaba la reflexión, no dijo como no hemos hecho la autocrítica, dijo, pero no ha llegado hasta el momento la autocrítica. Por tanto, ¿te parece que está descartado que vuelva a ocurrir algo así, o al menos vuelva a ocurrir estas justificaciones? Porque lo pienso, por ejemplo, también en lo que ocurre en los liceos emblemáticos con la violencia, que antes, cuando las administraciones eran de la actual oposición, bueno, el problema era la provocación que generaban estas autoridades, ¿verdad? Especialmente en Santiago Centro. Y ahora aparecen oponiéndose a los actos de violencia, pero ya ahí no dicen que ellos están provocando a los violentos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú, Natalia? Sí. Mira, José Francisco, lo veo complejo por la siguiente razón, porque una cosa es lo que las autoridades declaren y bienvenidas a esas declaraciones y procesos de reflexión, por supuesto, ¿no es cierto? Yo no voy a catalogar acá de si eso es o responde necesariamente o verdaderamente a un análisis profundo de su conducta, o si más bien hoy día en el gobierno se han dado cuenta, digamos, que no proceder de esa manera era lo que correspondía, o que estando en estos cargos se dan cuenta de la responsabilidad que implican. No me voy a pronunciar sobre eso porque sería un juicio de valor y no alcanzo yo a advertir si verdaderamente existe esa profunda reflexión o si más bien hay una suerte de oportunismo o de otra cosa con guitarra, ¿no es cierto? Pero lo que sí a mí me preocupa, y sí creo que hay que reflexionar, es que al interior del gobierno hoy día, y la verdad es que forman parte de lo que antiguamente se llamaba como el primer anillo, ¿no es cierto?, de la coalición de gobierno, Apruebo Dignidad, es que ahí hay un partido político, el Partido Comunista, que es un partido que transparentemente, digamos, no lo oculta, se asila en la ruptura, en el conflicto, en la lucha, y eso está en sus declaraciones de consejos generales, en las declaraciones de sus miembros más relevantes, como parte del etos de ese partido, ¿ya? Y una cosa es que uno lea eso como la legítima manifestación de la ciudadanía ante eventuales propuestas que no satisfacen, pero otra cosa es lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, con el propio Partido Comunista, es que ha llevado ese etos más bien al conflicto social, ¿ya? Y eso fue muy patente en los dos gobiernos del presidente Piñera, por cierto, en el segundo, ¿no es cierto? Pero en el primero también, ¿ya? Con mucha conflictividad a nivel de las cúpulas estudiantiles, muchas de ellas comandadas por quienes hoy día nos gobiernan. Y entonces bien complejo cuando un partido que promueve ese etos en la sociedad está sentado en la moneda, ¿ya? Y está gobernando junto con el Frente Amplio. Y no parece haber un parteaguas claro ni del socialismo democrático ni del Frente Amplio frente a ese etos que empuja el Partido Comunista, ¿ya? Solo parece haberlo para situaciones que más bien son de carácter internacional, ¿no es cierto? En Venezuela, el presidente de la República hace una declaración y se conduce de manera diferente a cómo el Partido Comunista toma la elección fraudulenta de Maduro, ¿verdad? Pero a nivel nacional no se ve ese parteaguas claro. Entonces, el socialismo democrático podrá hacer todas las reflexiones que sean pertinentes, pero mientras siga electoralmente hablando, haciendo alianzas y pactos con un partido que tiene en sus ejes principios y valores reñidos con lo que entendemos una democracia constitucional representativa, respetuosa del Estado de Derecho, tenemos un problema, porque el pacto no es solo electoral, sino que después se transforma en un pacto de coalición de gobierno. Lo mismo el Frente Amplio, ¿ya? Y a mí me parece que el diseño institucional que uno tiene que pensar hacia el futuro tiene que ser bien claro respecto de estos partidos que terminan por promover la ruptura, que terminan por promover la violencia, porque de lo contrario, José Francisco, el problema que experimenta el otro sector político es que cuando electoralmente la ciudadanía se inclina por su proyecto político, siempre entonces va a existir
la amenaza velada Claro. de la violencia, a la cual hoy día se le sigue llamando, porque se le sigue llamando en los foros, etcétera, manifestación, pacífica o no, pero manifestación, ¿ya? Y la violencia, más que una manifestación, es en realidad la ruptura con nuestro Estado de Derecho. Y ahí te pregunto particularmente por las figuras del gobierno actual, porque, pues claro, una cosa es la alianza con el Partido Comunista, que en general además siempre ellos declaran lo que piensan, ¿verdad? Lo que hace más patente lo que señalabas tú. Pero además, no sé, por ejemplo, el ministro de Economía que en sus redes sociales tenía libertad para los presos de la revuelta, hoy día obviamente lo sacó. ¿Te parece que eso puede volver cuando sean oposición? Porque lo tenían hasta el 10 de marzo del 2022, o al menos cuando los nombraron en los cargos. Entonces, no es que haya habido un cambio de convicción profundo, sino que simplemente un cambio de posición porque ocupan un cargo hoy día. Sí, y yo te diría, José Francisco, que es más preocupante todavía, porque en realidad esto no terminó en marzo del 2022, porque a Claro. los 2 años de su gobierno, el presidente de la República decide indultar a un grupo importante de los llamados presos de la revuelta, que nunca fueron presos políticos ni tampoco de la revuelta, sino que más bien fueron condenados por delitos graves contra las personas, contra la propiedad pública y privada. Y entonces cuando el presidente persevera en esa agenda, al mismo tiempo que había designado a una reciente ministra del Interior, Carolina Toá, en esa época, quien por su parte estaba intentando llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas en el Parlamento para sacar adelante la agenda de seguridad, todo el naipe, por así decirlo, de ese relato se destruye, ¿ya? Hoy día, cuando lamentablemente el presidente de la República, yo no digo que este haya sido su afán, pero yo creo que uno en los cargos de responsabilidad tiene que dimensionar cómo van a ser leídas sus acciones. Entonces, cuando hasta la fecha el presidente pasa a saludar a un acto cultural a quienes están conmemorando al MIR, a mí me parece que es bien complejo que después el presidente diga, yo solo pasé a hacer un gesto de saludo, no necesariamente estoy abonando o estoy adhiriendo a lo que esta conmemoración implica, pero es bien curioso porque es una conmemoración que al final realiza el Ministerio de la Cultura, que no es ajeno al gobierno, es parte del gobierno. El ministro o la ministra de Cultura hoy día es un cargo de confianza del presidente de la República, y donde de nuevo se ensalza o se releva a un grupo que se valió de la violencia para poner en riesgo, digamos, incluso los primeros años de la transición democrática, lo que era esa transición. Entonces, a mí me parece que uno no puede declarar una cosa y luego actuar o dar señales por lo menos contradictorias o a lo menos equívocas respecto de eso que estás declarando, ¿ya? Entonces, yo, por eso digo, a mí me parece que hasta la fecha, lamentablemente, no existe verdaderamente o no se ve con la nitidez que uno quisiera ese parteaguas claro con lo que es democracia y con lo que no lo es, con lo que es legítimo hacer y manifestar en un Estado de Derecho, con lo que no lo es. Y todos hemos aprendido a lo largo de los años, las generaciones antiguas y las nuevas, a tener respuestas claras respecto a aquello, y esta generación pareciera ser un poquito más ambigua en esa aproximación, y esa ambigüedad es tremendamente riesgosa para los proyectos políticos de oposición, creo yo, en una nueva elección, porque están siempre entonces bajo esa amenaza velada, que no sacamos nada con declararla si después no actuamos conforme a esas declaraciones. Claro. Bueno, interesante conversación hemos tenido con Natalia González, abogada académica en Faro de la Universidad del Desarrollo. Natalia, te queremos agradecer por habernos acompañado en este viernes de entrevista en profundidad. Muchas gracias, José Francisco. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta más llegó la hora.